Minutos de la mañana, ¿cómo están? ¿Están disfrutando el programa? Gracias a los que se conectan a esta hora. Saludamos a Egla Carpio, que está por aquí, que dice, como de costumbre, abrazos a Marjolie, rara la mesa. Hoy y mañana. Estivalsi también, desde la Montaña Fresca. ¿Por qué la toma de muestras a las 8 de la mañana y no a las 4 de la tarde? Ok, ya vamos a hablar de eso. Estoy conversando con la doctora María Gabriela Troncone, médico internista, especialista en endocrinología. Y aquí hay alguien que pregunta, doctora, ¿por qué la toma de muestras a las 8 de la mañana y 4 de la tarde? Sí, el cortisol tiene un ritmo circadiano de secreción. Ajá. Tiene un pico a primera hora de la mañana, justo antes del despertar, y va descendiendo sus niveles hasta el nadir después que uno duerme, ¿no? Y a las 4 de la tarde tenemos la secreción mínima. Entonces la comparamos el cortisol basal, que es el de las 8 de la mañana, 8 o 9 de la mañana, con el de las 4 de la tarde, y este debería ser 50% menos aproximadamente. Ah, ok. Cuando hay alteración de este ritmo circadiano, pues uno puede sospechar que el paciente puede tener una alteración de los niveles de cortisol. Hay muchas pruebas que se pueden hacer para medir el cortisol. Hay una prueba que llamamos cortisol salival, que es medir el cortisol salival a medianoche con un aparato que te da el laboratorio. Haces una muestra de saliva y le entregas el siguiente día al laboratorio. Es una manera de hacerlo, es bien confiable. Claro. Puedes hacer un cortisol basal con cortisol basal y 4 de la tarde. Eso no es glucosa basal, la que no, llaman. no. Basal porque es en la mañana, 8 de la mañana, en ayuna. Ajá. Puedes hacer un cortisol libre urinario, que es un cortisol que se mide en orina de 24 horas. Y puedes hacer las pruebas de supresión en casos de hipercortisolismo, que es dar una dosis de dexametasona, generalmente entre 0,5 y 2 miligramos. Lo que más usamos es 1 miligramo, y eso se da a las 11 de la noche del día anterior a la toma, y después se mide el cortisol en la mañana. Y ahí descartamos los que tienen pseudo-hipercortisolismo del hipercortisolismo verdadero. Mira. Los que suprimen, pues generalmente tienen un pseudo-hipercortisolismo. Vemos un cortisol basal que en la mañana después de la supresión es menor de 1,8. El que no suprime, pues uno puede pensar que tiene un hipercortisolismo verdadero. Bien. Mira lo importante de ir al médico. Uno no sabe nada Sí, es bien complejo. Por eso el mensaje tiene que ser que si alguien, porque a veces el paciente va y se mide el cortisol en el laboratorio y te lo lleva, o se lo lleva a otra especialidad y le dice, no, eso es por estrés. Eso le toca al especialista descartarlo. Si realmente ese hipercortisolismo es por estrés y es un pseudo hipercortisolismo o es un hipercortisolismo que es reflejo de una enfermedad de Cushing o de un síndrome de Cushing, ¿ok? Y que es una enfermedad que es bastante delicada. Aquí dice Erika, ¿es posible que el estrés aumente el dolor en cuello-espalda con elevación como un tuyuyo en el hombro? Sí, bueno, si el paciente está totalmente contracturado, pues va a secretarse no solo cortisol, sino también ácido láctico, y eso genera dolor, molestia, y pues ahí el llamado es verificar si tiene alguna alteración estructural de la columna cervical, y para eso debería ir a un médico traumatólogo o fisiatra. Bien, tengo una consulta para el especialista, me sangra muy seguido la nariz y mi médico me dijo que era por estrés y me mandó un ansiolítico, pero quisiera saber la opinión de la endocrinóloga. Anteriormente me habían indicado gotas de suero fisiológico, pero me continúa el sangrado. ¿Debería acudir a un otorrino? Sí, correcto. Sí, la epistaxis puede ser una manifestación sistémica de tensión elevada, por ejemplo, o de una alteración estructural a nivel de la nariz, del pleso de Kieseler. Debe ir a un otorrino. Eso no es algo relacionado con depresión y ansiedad. Eso es algo bien funcional. Tiene que ir a un otorrino para que determine cuál es la causa. Y es posible que lo trate inmediatamente. Buenos días. Los resultados de mi TSH son elevados. ¿Qué síntomas puedo presentar y el tratamiento a seguir, por favor? Sí, la TSH elevada generalmente la vemos en el hipotiroidismo, ¿ok? Y esto pues requiere tratamiento. El paciente debe acudir a una consulta para ver si es un hipotiroidismo que llamamos subclínico o clínico. El subclínico es cuando la TSH está elevada y las hormonas libres están normales, y el verdadero o el manifiesto es cuando la TSH está elevada y las hormonas libres están bajas. Ese es el hipotiroidismo. Ese, sí. Que no es lo mismo que el hiper. No, el hiper es lo contrario. TSH suprimida con hormonas libres T3 y T4 altas. Ay, no. Sí, es un poco complejo. Sí. Bueno, porque dice, no, uno te engorda y el otro te adelgaza. Eso depende del paciente. Sí, las manifestaciones pueden ser muy diversas y de acuerdo a la edad.
Tenemos un hipotiroidismo que llamamos apático, que ocurre en la edad mayor, en los adultos mayores, y muchas veces son adjudicados como, no, mi abuelito está deprimido o está triste, y resulta que está hipotiroideo. Hace poco llegó una paciente con una TSH en 200, cuando lo normal para su edad es alrededor de 7 a 8. Y pues la habían visto muchos psiquiatras, había sido catalogada como una paciente psicótica, y cuando evaluamos la hormona tiroidea y le dimos tratamiento, al mes la paciente estaba perfecta. Y no se acordaba absolutamente de nada de lo que había pasado antes. No puede ser. Entonces es importantísimo la tiroides. La tiroides tiene receptores en todos lados, en el cerebro, en el corazón, en el intestino, en la piel. Entonces, a veces la manifestación del hipotiroidismo puede ser caída del cabello, pérdida de la cola de las cejas, por ejemplo, ese hipotiroidismo apático, un abuelito deprimido que no se quiere levantar, que pensamos que no tiene voluntad y realmente lo que está es hipotiroideo. Y además la importancia del valor, que no es el mismo el valor de una persona mayor, diferente. Correcto. El valor ideal de la TSH depende de la situación, de la edad del paciente, incluso del grupo étnico, de la condición que tenga el paciente antes, ¿no? Si es un paciente que a lo mejor tiene una tiroidectomía por una patología benigna, la meta de TSH es una, pero si la tiroidectomía fue por una patología maligna, la meta de TSH es otra. Entonces es muy importante que pues se estime cuál es la situación de cada paciente. Inclusive en el embarazo, el valor de TSH en el primero, segundo y tercer trimestre ideal es distinto. ¿Cuáles son los valores adecuados del cortisol y cómo lo determino en el examen de laboratorio? Sí, el cortisol basal, el valor va alrededor hasta 20, más o menos, y eso lo determinamos en el laboratorio. Generalmente le pedimos al paciente que vaya en ayuna, que no haga ejercicio el día anterior, que vaya tranquilo, porque el paciente no puede ir estresado a tomarse una muestra de laboratorio. Y pues es eso, como hay algunas interferencias en la muestra, el médico especialista determinará si solo el cortisol basal es suficiente o requerirá alguna otra prueba, una prueba de supresión, un cortisol salival o un cortisol libre urinario. Buenos días para todo tu equipo. Mi señora Eliana siente mucho sueño aunque duerma completamente la noche. ¿Qué significa? Hay que verificar, porque eso puede ser una manifestación de hipotiroidismo o de resistencia a la insulina o de diabetes mellitus. Muchos pacientes pues acuden a la consulta por debilidad, cansancio inexplicable y pues, por ejemplo, una de las que vi anoche tenía 600 de glicemia y no lo sabía. Dios. Entonces, esas cosas pasan, hay que evaluarse, hay que ver qué es lo que causa esos síntomas que pueden ser inespecíficos. Claro, aquí Erika pregunta, ¿es posible tener un nódulo tiroideo ya confirmado con punción benigna y no necesitar tratamiento? Sí, es posible que un paciente con un nódulo benigno pueda estar toda la vida con su nódulo y sin problema. Eso vendría a ser quirúrgico si el nódulo está produciendo compresión, si el nódulo genera estéticamente algo que el paciente no desea, pero normalmente un nódulo que tenga una punción por aguja fina, benigna, pues se queda en observación, a menos que haya un cambio en la estructura del eco durante el seguimiento, un crecimiento mayor al 50%, o que lo que habíamos evaluado en el TIRATS se modifique, empiezan a aparecer microcalcificaciones o vascularidad aumentada, o el nódulo tenga lo que llamamos extensión extratiroidea, es decir, que esté muy pegado a la salida de la glándula tiroides, o que esté ubicado a nivel de la tráquea. Entonces, nosotros tenemos criterios para evaluar y saber qué nódulo a lo mejor es preferible hacerle una punción por aguja fina o hacerle una tiroidectomía. Bien, ¿se puede combatir el cortisol con la oxitocina? Sí, bueno, son hormonas que pueden estar en conjunto, pero no es combatir el cortisol, sino buscar la causa del hipercortisolismo, a lo que llamamos hoy, ¿no? Tengo 37 años y últimamente tengo síntomas muy raros. Me da cansancio, presión en el pecho y espalda. ¿Puede ser hormonal? ¿Qué laboratorios me puedo hacer? Sí, puede ser hormonal, pero puede ser la manifestación de muchas cosas. La opresión en el pecho, pues lo primero es descartar que los signos vitales estén adecuados, que el paciente no esté hipertenso. Entonces el llamado es hacer una evaluación y no realizar exámenes de laboratorio sin una evaluación previa, porque probablemente si hacemos exámenes no vamos a hacer los que el paciente necesite. Yeru, pregúntale a la doctora, mi esposo le dio parálisis facial ya hace 6 meses y va mejorando poco a poco, está tomando medicinas, vitamina B1, B6 y B12
y vitaminas D3 y haciendo las terapias. ¿Qué otra cosa recomienda? Si puede seguir tomando magnesio de glicinato. Saludos desde Mérida. Sí, bueno, el paciente depende de la causa de la parálisis, pero pareciera que está haciendo todo lo que amerita, ¿no? Para mejorar. Algunos ejercicios también son muy importantes que los indica el médico fisiatra para una rehabilitación más pronta. Bien. Desde Barquisimeto voy al gimnasio y no me duele nada. Siento mucho cansancio y agotamiento. ¿Va al gimnasio y mejora? Dice, voy al gimnasio y no me duele nada. Y después dice, siento mucho cansancio y agotamiento. Bueno, sería bueno evaluar la paciente desde el punto de vista inmunorreumatológico, porque hay pues patologías reumatológicas que mejoran con el ejercicio físico, pero que empeoran con el reposo. Entonces sería bueno que un reumatólogo determinara qué hacerle a este paciente. Empecé una dieta y siento demasiado sueño, me da mucho sueño y cansancio, pero la estoy cumpliendo. ¿Puede ser esto bueno o debería hacerme un examen de hormonas? Debería verificar qué dieta está cumpliendo y si va de la mano con un nutricionista y no una dieta a lo mejor que llamamos antes cetogénica. Vemos muchos pacientes que se automedican una dieta sin carbohidratos y realmente esto ya en el tiempo se ha visto que no es beneficioso. En Venezuela no tenemos un glucómetro que mida cuerpo cetónico, es muy difícil de conseguir y entonces muchos pacientes hacen dieta cetogénica sin la debida medida de el grado de cetosis que tiene en su organismo, ¿no? Sí, a veces no tienen todos los nutrientes que requieres y de pronto estás haciendo más ejercicio, ¿no? También sí, o a lo mejor hace un ayuno intermitente, por ejemplo, que se ha demostrado que en el tiempo no es beneficioso. Entonces, hay que evaluar siempre la dieta en base a las recomendaciones de un especialista y de un nutricionista. No podemos hacer dietas que consigamos en las redes sociales porque no son iguales para todos los pacientes. Yo siempre actúo de la mano con una nutricionista y le digo, esta nutricionista además de buenísima, les va a decir cuál es su gusto, cuál es su presupuesto y se va a adaptar a usted. ¿Ok? El nutricionista tiene que adaptarse al paciente. No a lo mejor darle una dieta que el paciente no tenga acceso económico a eso o que no pueda masticar si es un paciente adulto mayor. O sea, hay que adaptar la dieta al paciente. Bien, y hablando de dietas, doctora, también hay últimamente en el mercado estas semaglutida, tirzepatide, análogos GLP-1. Análogos GLP-1. Sí, análogos GLP-1, el tirzepatide es combinado con JIT. Pues realmente la indicación es evaluarse con un endocrinólogo. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes con obesidad requieren el mismo tratamiento. Y ese es el llamado. Hay fenotipos de pacientes obesos. Hay un paciente obeso que es el comedor hedónico, el comedor que a lo mejor pasa por un lugar de comida rápida y ya está lleno, pero va y come igual. Ese que dice que siempre tiene espacio para el postre. O un comedor compulsivo. O es un paciente de otro tipo que requiere un tratamiento específico. Entonces, no todos los análogos GLP-1 son para todos los pacientes. Tienen algunas contraindicaciones, sobre todo en pacientes que pudieran tener un cáncer medular de tiroides, que aunque es infrecuente puede tenerlo. Está contraindicado en pacientes con litiasis vesicular. Hay que evaluar el páncreas. Entonces, antes de recibir un análogo GLP-1, pues el médico tiene que evaluar al paciente. El médico no debe vender medicamentos. Y eso es un llamado porque pues veo cada vez más médicos que venden medicamentos. Eso le corresponde al farmacéutico. El médico debe prescribir el medicamento que el paciente considere debe tener, pero no debe venderlo. ¿Ok? Entonces, eso de yo te voy a indicar este medicamento para ti y esto es un combo, no es correcto. Si un médico le hace eso, pues realmente el llamado es a irse a otro especialista. Muchísimas gracias, doctora. No, a la orden siempre, pues mi Instagram siempre está a la orden para sus preguntas y pues trabajo en el Hospital Vargas de Caracas, en el servicio de endocrinología y también estoy a la orden. Ay, gracias, doctora. Ya usted sabe, está en el Vargas. ¿Y a nivel privado? En Grupo Médico Santa Paula, en la Clínica Feliz Boada y el Centro Clínico La Urbina. Maravilloso. Tronco Medical. Tronco Medical. María Gabriela Troncone, médico internista, especialista en endocrinología y tiene posgrado en tiroides también. Vamos a ir al corte y en breve continuamos.